Pocas personas hablan de San Matías, y sin embargo su historia está ligada a uno de los momentos más impactantes del cristianismo, porque él fue el hombre elegido para ocupar el lugar que dejó Judas Iscariote después de traicionar a Jesús. Imagínate el peso de esa responsabilidad. Entrar al grupo de los 12 apóstoles justo después de la traición más famosa de toda la historia. Y aún así, aunque su nombre suele pasar desapercibido, la historia de San Matías guarda detalles muy poderosos que muchísima gente desconoce. Todo ocurre después de la muerte y resurrección de Jesús. Los discípulos estaban reunidos intentando reorganizarse después de los acontecimientos traumáticos que habían vivido. Judas Iscariote ya había muerto y el grupo de los 12 estaba incompleto. Para los apóstoles esto era importante porque el número 12 tenía un significado espiritual muy fuerte relacionado con las 12 tribus de Israel. Por eso decidieron que alguien debía ocupar el lugar vacío que dejó Judas. Pero no podía ser cualquier persona. Según el relato bíblico en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el nuevo elegido debía haber acompañado a Jesús desde el inicio de su ministerio, haber presenciado sus enseñanzas y también haber sido testigo de la resurrección. Eso significa que Matías no era un desconocido. Había seguido a Jesús desde hacía mucho tiempo, aunque nunca había tenido protagonismo público como Pedro, Juan o Santiago. Finalmente quedaron 2 candidatos, José Barsabás y Matías. Los discípulos oraron pidiendo guía divina y después echaron suertes, una práctica común en aquella época para tomar decisiones importantes. La elección cayó sobre Matías, quien desde ese momento pasó a formar oficialmente parte de los 12 apóstoles. Y aquí hay algo muy interesante. A diferencia de otros apóstoles, la Biblia menciona muy poco sobre la vida de San Matías después de su elección. Eso provocó que con el paso de los siglos surgieran diferentes tradiciones e historias sobre él. Algunas versiones aseguran que predicó el Evangelio en Judea, mientras que otras dicen que viajó hacia regiones de Etiopía o alrededor del Mar Caspio, llevando el mensaje cristiano a lugares muy peligrosos para la época. También existen distintas versiones sobre su muerte. Muchas tradiciones cristianas afirman que murió como mártir por mantenerse fiel a su fe. Algunas dicen que fue apedreado y luego decapitado. Otras narraciones cambian ciertos detalles, pero casi todas coinciden en algo. San Matías habría dedicado el resto de su vida a predicar el cristianismo, incluso en medio de persecuciones. Lo más llamativo de toda esta historia es que Matías aparece como una figura silenciosa. No tiene tantos relatos espectaculares como otros apóstoles. No es el más famoso, no es el más mencionado, y quizá precisamente por eso resulta tan interesante, porque representa a esas personas que permanecen años preparándose en silencio, sin imaginar que un día ocuparán un lugar importante. Además, el simbolismo de reemplazar a Judas es enorme. Judas Iscariote quedó marcado como el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Su caída dejó un vacío muy fuerte dentro del grupo de los apóstoles. Y justamente ahí aparece Matías, no para continuar la historia de la traición, sino para restaurar el grupo y devolver estabilidad después de uno de los momentos más oscuros del cristianismo primitivo. Por eso la figura de San Matías terminó teniendo un significado espiritual muy poderoso dentro de la tradición cristiana. Muchas personas lo ven como símbolo de fidelidad, perseverancia y elección divina, especialmente porque fue alguien que caminó junto a Jesús durante mucho tiempo sin buscar protagonismo y aún así terminó siendo elegido en un momento crucial. El Día de San Matías se celebra el 14 de mayo dentro de la Iglesia Católica, y aunque no tiene la popularidad de otros santos más conocidos,
sigue siendo recordado como el apóstol que ocupó el lugar de Judas y ayudó a completar nuevamente el grupo de los 12. Con el paso de los siglos, diferentes iglesias y artistas representaron a San Matías de distintas maneras. Muchas imágenes lo muestran sosteniendo un libro o un hacha, símbolo relacionado con las versiones de su martirio. Sus reliquias, según algunas tradiciones, fueron llevadas a ciudades europeas como Treveris, en Alemania, donde todavía existe veneración hacia él. Y honestamente, creo que una de las razones por las que la historia de San Matías sigue llamando la atención es porque toca algo muy humano. La idea de que alguien aparentemente invisible pueda terminar siendo elegido para algo importante. La idea de que incluso después de una traición tan grande como la de Judas, todavía podía existir restauración y continuidad. Porque al final, más allá de las creencias religiosas, la historia de San Matías habla sobre algo que sigue siendo muy actual. Habla de personas que esperan en silencio. Habla de oportunidades que llegan cuando nadie las espera. Y habla de cómo la historia puede cambiar completamente para alguien que parecía destinado a permanecer en segundo plano. Y ahora quiero preguntarte algo. Antes de este video, ¿ya conocías realmente quién fue San Matías? Déjamelo en los comentarios. Y si te interesan estos temas sobre personajes bíblicos, historia, espiritualidad y misterios del cristianismo, suscríbete porque vienen historias todavía más sorprendentes.